El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Se acuerda usted del nacimiento de su primer hijo o hija, nieto o nieta o sobrino o sobrina? ¿Qué pensamiento viene a su memoria? Ciertamente existía una gran alegría en su corazón, pero de igual manera habían grandes interrogantes acerca del futuro que le esperaría. En la clase de hoy continuaremos con la historia de la anunciación y nacimiento de Juan el Bautista, donde finalmente veremos cómo Zacarías demuestra fe en la profecía recibida mediante visión por el ángel Gabriel. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor le bendiga en esta hermosa oportunidad. Qué bueno compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 15 titulada De las tinieblas a la luz. Y estaremos utilizando como base el Evangelio de Lucas capítulo 1, los versículos 57 al 66 y luego los versículos 76 al 79. Y el versículo a memorizar lee de la siguiente manera: Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y en el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero es reflexionar sobre el futuro que Dios desea para cada persona creyente. Número 2, afirmar que Dios cumple las promesas que ha hecho, tanto de manera individual, pero también como de manera colectiva. Y número 3, invitar a cada persona creyente a desarrollar una fe profunda, es decir, confiar en Dios. Y el vocabulario que estaremos trabajando en el día de hoy, circuncidar, y cuando hacemos referencia a circuncidar, hacemos referencia a uno de los elementos característicos del judaísmo, que se refiere al acto de cortar el prepucio del órgano sexual masculino, es decir, la parte de la piel que lo cubre. Y este proceso se conoce como circuncisión por el corte circular. En los términos médicos, este procedimiento tiene el propósito de promover la higiene. Pero en la Biblia recalca el sentido religioso del procedimiento, y en la ley de Moisés ordena al pueblo de Israel, ¿verdad?, que todo hijo varón sea circuncidado al 8º día de su nacimiento. Por lo tanto, la circuncisión se convierte en un ritual por medio de la cual un hombre pasa a ser considerado israelita. Y esto explica por qué los hombres extranjeros que se convertían al judaísmo también eran circuncidados a pesar de ser adultos. Y les invito a que juntos podamos buscar nuestras Biblias. ¿Qué les parece? Buscamos el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 1, y estaremos dando inicio en el versículo número 57. Y estaremos leyendo la versión que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Por aquellos que tengan también su Biblia y quieran seguirme a través de sus escrituras, busque el Evangelio de Lucas capítulo 1, los versos 57 en adelante. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con este nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Versículo número 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados,
por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y damos gracias al Señor por su palabra y oramos en este momento, mis queridos hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, y en esta hermosa mañana te pedimos que te glorifiques a través de esta experiencia. Habla a nuestro corazón y al corazón de cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos oyen a través de estos medios. Te pedimos que te glorifiques con poder en este día. Padre, queremos escuchar tu voz y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, continuamos estudiando la historia de anunciación y de nacimiento de Juan el Bautista. La clase pasada estuvo nuestro querido hermano Jesús Rodríguez cubriéndonos, así que le agradecemos a nuestro hermano Jesús Rodríguez. Estuvo con nosotros trabajando el inicio de esta historia del nacimiento de Juan el Bautista. Pero la clase de hoy nos presenta cómo finalmente Zacarías demuestra fe en la profecía recibida mediante visión. De igual manera, estaremos presentando varios puntos importantes para la iglesia de hoy. Número 1, vamos a considerar la importancia de reflexionar sobre el futuro que Dios desea para cada cristiano, ¿sí? Porque Dios tiene un futuro para ti. Número 2, afirmaremos que Dios cumple las promesas hechas a cada individuo y también de manera colectiva, porque hay promesas de Dios para ti, pero también hay promesas de Dios de manera colectiva para su pueblo. Y vamos, como número 3, invitar a cada cristiano, miren, a que confiemos en Dios. Cuán importante es hacer esa invitación de confiar en nuestro Dios. ¿Qué les parece si entramos de lleno a este análisis de este capítulo 1, los versos 57 al 79, que nos presentan esta historia, ¿verdad?, de el anunciamiento del nacimiento de Juan el Bautista y cómo se dio toda esta dinámica. La lección pasada que se presentó nos trajo el momento en que el ángel Gabriel anunció a Zacarías, que era un sacerdote, que sus oraciones habían sido escuchadas y que, miren, le iban a hacer un hijo que tanto él estaba esperando con su esposa Elizabeth. Y en esta lección veremos el cumplimiento de esa profecía. Versículos que iniciamos leyendo, 57 y 58, nos indican que Elizabeth, que era la esposa de Zacarías, tuvo un hijo. Y esto provocó, mis queridos hermanos, esta noticia que toda la familia y que toda la comunidad donde vivía Zacarías y Elizabeth se llenara, miren, de mucha alegría. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios, porque Dios había mostrado misericordia a Elizabeth y de igual manera a Zacarías. Y vemos entonces que el texto nos dice que cuando llegó el 8º día, cuando el niño iba a ser circuncidado y que en ese momento se iba a revelar el nombre del niño, la gente estaba esperando ese momento porque pensaban que el niño se iba a llamar de igual manera que su padre, así como lo era la costumbre. Y por eso vemos que constantemente hacían referencia al hijo de Zacarías y de Elizabeth como Zacarías. Pero Elizabeth estaba muy clara que ese niño se iba a llamar Juan, porque así fue como lo anunció el ángel Gabriel. Por lo tanto, Elizabeth estaba muy clara de que aunque las personas le querían llamar Zacarías como era la costumbre, ¿verdad? Tanto ella como su esposo estaban muy claros que se iba a llamar Juan. No obstante, algunos vecinos y familiares decidieron preguntarle a Zacarías, ¿verdad?, cómo quería llamar al niño. Y esto nos presenta, ¿verdad?, el estatus, ¿verdad?, que tenían las mujeres, que quizás no eran muy consideradas y la gente quería meterse en estos asuntos, ¿verdad?, familiares que no tenían incumbencia. Y por eso vemos entonces que se acercan a Zacarías para preguntarle cómo es que querían llamar al niño. No olvidemos que Zacarías en este momento perdió esa habilidad de hablar y nuestro querido compañero Jesús Rodríguez en la clase pasada nos hablaba acerca de esto. Sin embargo, Zacarías entonces escribió que el niño se llamaría
Juan. Y esto es importante. Tenemos que detenernos aquí en un momento. Porque el hecho de que Juan escribiera que su hijo se llamaría Juan, lo que estaba demostrando era fe en aquella profecía que el ángel Gabriel le había manifestado. Como se discutió en la clase pasada, en el momento en que Zacarías fue anunciado esto, no creyó, y la señal del ángel era que, miren, esto iba a pasar, pero iba a perder la capacidad de hablar. Y cuando entonces Juan entiende de que esta profecía era cierta, vemos entonces en este acto de escribir Juan, en ese pedazo de piedra que quizá le dieron o de arcilla, vemos cómo la fe de él se manifestaba. Estaba creyendo. Me imagino que cuando cuando Zacarías escribió el nombre de su hijo Juan, en cada letra que él ponía, era un gran paso de fe en la promesa de Dios. Dice el texto que cuando esto sucedió, que él escribiera el nombre de su hijo, dice que de manera milagrosa Zacarías entonces recuperó esa capacidad de hablar, y lo que hizo de manera inmediatamente fue bendecir a Dios. Una vez recibió nuevamente su capacidad de hablar, este hombre comenzó a dar gracias a Dios, a bendecir a Dios por el milagro hermoso que había hecho con esa promesa que Dios le había hecho. Y fue interesante porque entonces el texto nos presenta que este milagro que ocurrió con Zacarías llegó a todas las comunidades cercanas a Judea. Y este punto es muy importante resaltarlo, ya que es una de las maneras como la Biblia indica que una persona tenía un llamado especial de parte de Dios. Miren, eso es una de las maneras que la Biblia puede indicar que había un llamado, que había algo especial, que el nacimiento había ocurrido de manera extraordinaria. Por lo tanto, sus padres, como la comunidad, entendieron que el niño Juan, miren, iba a ser una persona especial. Pero no solamente una persona especial, sino alguien con una misión especial. Y eso, mis queridos hermanos, es importante que lo resaltemos en esta clase. Luego entonces vemos en los versículos que hay un brinco, ¿verdad? En la clase vemos que hacemos un brinco de unos versículos. Pero quiero poder, mis queridos hermanos, aunque los versículos 67 y 75 no fueron incluidos en la lectura de la clase, es importante que podamos hacer mención de algunos puntos de los mismos, ya que nos presentan gran parte de lo que se conoce como el Cántico de Zacarías o como el Benedictus. Y estos versículos 67 al 75 de este Cántico de Zacarías hacen referencia a Jesús, quien estaba en ese momento en el vientre de María. Pero vamos a analizar un poco este Cántico de Zacarías que inicia en el versículo 68 del capítulo 1 de Lucas y termina en el versículo 79. Pero vamos a entrar en estos versículos 67 al 75 que no los tenemos en nuestra clase, pero es importante que usted lo discuta y lo pueda presentar en su lección en el día de hoy. Primeramente, los versículos 67 al 75 nos dice que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Y en ese momento comenzó él a profetizar. Y comenzó su cántico, miren qué cosa interesante, bendiciendo a Dios porque había visitado a su pueblo para redimirlo. Y es importante poder explicar esta palabra de lo que es la redención, ¿no? Cuando habla acerca de redimir.
Y la palabra redención lo que hace es que describe ese acto de comprar algo que se había perdido, de rescatar a una persona que era esclava para poder liberarla. Y en este caso, vemos que en el cántico de Zacarías, en el Benedictus, fíjense que quien hace la redención es el poderoso Salvador que tiene el linaje del rey David. Y me encanta mucho esto, porque en esos versículos también presenta que este Salvador había venido al mundo, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Así que este cántico de Zacarías, o este Benedictus, estos primeros versículos que se presentan en el cántico, claramente es una referencia a Jesucristo. Esto, mis queridos hermanos, es importantísimo poder mencionarlo, y por eso es que queríamos traerlo como parte de la clase en el día de hoy. Esos versículos hacen una clara alusión a Jesucristo. Entonces, me encanta mucho porque este Salvador que presenta el cántico de Zacarías o el Benedictus hace unas menciones, ¿verdad? Y menciona que este Salvador haría varias cosas. Una de las primeras cosas que haría este Salvador es librarlos de sus enemigos. Número 2, dice que los libraría del temor. Y número 3, que traería tiempos de santidad y de justicia. Se los voy a volver a repetir. Este Salvador que se menciona aquí en el cántico de Zacarías, número 1, los libraría de sus enemigos, los libraría del temor y traería tiempos de santidad y de justicia. Qué hermoso es este cántico. Y miren, qué cosa más hermosa, ¿verdad? Que el texto así nos dice que Zacarías lleno del Espíritu Santo del Señor. Porque miren, mis queridos hermanos, solamente una persona que está llena del Espíritu Santo del Señor puede hacer una afirmación tan grande como esa. Una afirmación de que Jesucristo, el Salvador nuestro, nos libraría de nuestros enemigos, del temor, y que traería tiempos de santidad y de justicia. Ahora, vayamos al versículo 76 en adelante, que son los que se incluyen en nuestra clase. Ahora vemos que entonces Zacarías cambia y comienza a hacer referencia a su hijo, comienza a hacer referencia de su hijo Juan, y afirma que será llamado profeta del Altísimo y que prepararía el camino para la llegada del Mesías. Pero ¿cuál sería el mensaje de este hombre, de Juan el Bautista? Pues el texto nos enseña que sería un mensaje acerca de la confesión y el perdón de los pecados. ¿Para qué? Pues miren, para conducir al pueblo de Dios a conocer el verdadero significado de la salvación. Qué gran tarea iba a tener Juan el Bautista. Por eso mencionábamos que era un niño especial con una misión especial. Y vemos entonces que en los versículos finales, los versículos 78 y 79, nuevamente vemos que se hace mención de la misericordia de Dios y de la visitación divina. Y de igual manera, vemos una conexión con Isaías, especialmente el capítulo 9, el versículo 2, cuando anuncia que Dios alumbrará el camino del pueblo que estaba antes en tinieblas o en sombra de muerte, pero que ahora el pueblo podría caminar en paz. Cuando vamos al texto y lo estudiamos, vemos que, en primer lugar, este texto nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. Y no solamente a los individuos, sino a toda una comunidad, como lo vimos en la clase. Esa promesa que Dios le hizo a Zacarías y de igual manera a Elizabeth, Dios la cumplió. Pero también había una promesa de redención para el pueblo y vemos también que así Dios la cumplió. En segundo lugar, el texto nos lleva a pensar en cómo la vida de una persona en particular, miren, se relaciona con la historia de la salvación. Una historia donde todos y cada uno de nosotros somos parte.
pero también es una salvación, mis queridos hermanos, que, miren, está preparada para toda la humanidad. Y aunque, miren, usted y yo no conocemos a cabalidad cuáles son los planes de Dios para cada uno de nosotros, miren, lo importante es saber que usted y yo jugamos un papel muy importante en la historia de la salvación. Miren, así como Juan, que preparó el camino para que iba a venir. Así que usted y yo, mis queridos hermanos, somos importantes y tenemos valor para nuestro Dios. Todos somos parte de la historia de la salvación de Dios que tiene preparada para la humanidad. Y en tercer lugar, el texto que discutimos en el día de hoy, estudiamos, nos enseña que es importante que ejercitemos la fe, de que estemos abiertos a la acción de Dios y que, miren, nunca dejemos de imaginar nuevos futuros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es necesario que miremos al futuro con esperanza, teniendo el entendimiento que Dios en sus manos, tiene el control de toda la historia. Por eso, mis queridos hermanos, en el día de hoy, nuestra invitación como cierre de esta clase es a mantener nuestra fe en Dios y a confiar en sus promesas. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Buen Dios, gracias te damos por revelar tu presencia y tu santa voluntad a la humanidad. Gracias, Señor, por darnos promesas a cada uno de nosotros y por cumplirlas. Gracias porque escuchas nuestras oraciones. Gracias por darle sentido a nuestras vidas y por enseñarnos que a pesar de nuestra pequeñez, nuestras vidas son importantes para ti. Te lo presentamos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos así compartir con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.